Bien, una nota diferente, saludándolos en este pleno noviembre, en directo desde la casa del amigo Rodrigo Bacerque. Rosne Vinería, de todo usted consigue aquí. Mire la publicidad que le hago. En calle Ceballos al 1100. Sí, Espectacular, un lugar Ceballos hermoso. 1138 Rosario. Bueno, muy bien. Exactamente. Dos cosas para recordar. Sí. Una, un cumpleaños de un amigo, ya pasó. Un cumpleaños de un amigo, sí. El domingo fue el cumple de nuestro director de cámara, editor, Alfredo Muñoz. Un beso enorme para él, que nos banca y está ahí detrás de cámara con todos los detalles. ¿Cuánto cumplió, Alfredito? No sé si iba a decir, porque es medio coqueto. Es coqueto. 4-8. Parece de Mira, 4-7. Mira. Yo pensé que iba a decir 47 y medio por ahí. Quédese tranquilo que el morto que parla el 48. Estamos todos bien. Bueno, y mientras tanto también tenemos que celebrar que nuestra compañera Andrea López Mediza, la señora Andrea López Mediza, recibió la distinción del Consejo Deliberante de Rosario. Periodista que ha estado, periodista y actriz, que está en las tablas a mano de quien quiera contratarla, porque una gran actriz y aparte una mejor amiga. Se lo merece. Lo merece, Andrea, se lo merece. Muchas usted. Gracias. Y trasládaselo a su hijo también. Andrea López Mediza, premiada por el Consejo Deliberante de Rosario. Hablando de premios, vamos a ver ahora a un tipo que fue premiado por una película que fue sintomáticamente una de las mejores, pero él no recibió el premio como mejor actor, que fue Lawrence de Arabia. Peter O'Toole, pero que tiene una entrada en televisión triunfante. Se dice que es una de las mejores, Sí, debe ser de las mejores que se hizo. De la historia. Fíjense. Arabia. Please, folks, welcome one of the all-time great actors, Peter O'Toole. Peter, welcome to The Late Show. Thank you very much. Excuse me, but my noble transport is a little thirsty. Very nice job. I believe that's called a stupid pet. Para quien no le quede claro, la entrada es por su presencia en Lawrence de Arabia. Claro. Muchos años antes fue su gran haciendo relevante. Una comparación por eso en la entró película. con un camello ahí en claro. el set de televisión. Un gran actor, sí, por supuesto, con notable. Mucha trayectoria, nominado más de 8 veces al premio Oscar. Y cuentan por ahí que, bueno, lamentablemente tenía una adicción al alcohol muy importante y, bueno, ha pasado por varias situaciones, como por ejemplo, en una obra de teatro que hacía, escaparse de lo que era los telones, entre telones, ¿no? Y se iba, mientras esperaba su escena, a tomar algún whisky a la esquina y volvía. O sea, dejaba a todos los compañeros ahí con esa idea de vendrá, no vendrá. Era bastante complicado en ese tema. Pero bueno, un gran actor igual. Eso no podemos discutir. Indiscutible, tanto que le tuvieron que dar un Oscar honorífico porque no ganó por sus actuaciones que fueron brillantes. Sí, no, muy Pero bueno, la Academia del Oscar tiene, por ejemplo, a Leo DiCaprio que no le dieron Oscar antes. ¿Cuánto tiempo se lo Tuvo que mereció? esperar para el Renacido. Por favor. Pero cuando tenía 17 años, Leo 16, hizo A Quien Ama Gilbert Grape. Una de sus primeras películas que lo destacó. Lo dejó en un lugar. Un joven que tenía con discapacidad, Down, y hace un capo laboro. Véanlo. Dijeron que yo era ¿Un milagro? ¿Un milagro andando? Sí. Aquí le Pon dejo eso esto. ahí. Adiós. Adiós, Arlie. Cuídate. Adiós. Gilbert, la pasé muy bien. Ya lo sé.
no sé qué decir. Di gracias, Gilbert. Di gracias. Gracias. Adiós. No, esto no es un adiós, Arnie. Es buenas noches. Para ti, pero no para mí. ¡Ahí viene! ¡Gilbert! ¡Adiós! ¡Oigan! ¡Adiós! ¡Adiós! Mamá. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¡Amy! ¡Amy! Descansa, mamá. Mereces descansar. Amy, tráeme a mi festejado, hija. Sí, Quiero Larry. a mi festejado. Mamá, aquí está tu agua. Gilbert. Un caballero con resplandeciente armadura, hijo. Eso eres para mí. ¿No será brillante? No. Resplandeciente, ya que iluminas mi vida. Descansa, ¿sí? Duerme un poco. ¡Hola! Leo DiCaprio, genio y figura. Bueno, una de sus primeras interpretaciones. un Sí. joven Leo DiCaprio que la rompe en este personaje y que cuentan por ahí como una pastillita de color que siempre me gusta compartir, que en el set él decidió mantenerse sucio, no bañarse, para poder encargar más a este personaje, que era bueno, este nene que lo vemos ahí siempre como medio dejado. Un personaje que también lo llevó a conocer a Scorsese, un director que después lo convocaría para otras propuestas. Martin Scorsese lo vio en esta película haciendo Zapping, Quien ama a Gilbert Grape. ¿Quién ama a Gilbert Grape? Sí, Y a sí. partir de ahí quedó, bueno, encantado con él y fue uno de sus actores más importantes y quedó con este personaje tan hermoso que bueno, compartimos recién. Vean a Quien ama a Gilbert Vean, Grape, que no hermosa lo vio, película. una hermosa película. Ahí aparece joven Johnny Depp, Sí. que es su hermano, que lo viene a rescatar ahí. Aparece... Gilbert, justamente. Sí, exactamente. Aparece John Reilly también, otro gran actor. Y por supuesto, Leo DiCaprio, que siempre decimos, ¿no? Es verdad eso. Tuvo que esperar a que un oso lo atacara en El Renacido para que le dieran el Oscar. Pero- Una cosa de loco. Pagó caro su physique du rol, pagó caro su belleza Su natural, belleza, Leo DiCaprio. Porque era muy buen actor, pero gran bueno, eso actor. trascendía, parecía Gran que actor. eso quedaba en otro lugar. Sí. Pero él siguió, eso es lo Listo. importante, ¿no? Siguió trabajando y siguió haciendo nuevas películas y la rompe siempre. Ahora lo vamos a la pausa, pero le vamos a invitar a ver a un chico que está trabajando muy bien sobre las historias de Rosario. Merece que compartamos la nota. Ya volvemos. La cirugía robótica es una técnica moderna en la cual el cirujano trabaja con la ayuda y asistencia de un robot.
Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Centro de Estética Oroño, tratamientos no quirúrgicos, rejuvenecimiento facial, modelado corporal, depilación definitiva, medicina ortomolecular. Boulevard Oroño 718, Rosario. ¿Viajas a Buenos Aires? Dolmen Hotel es el mejor lugar para tu estadía. Desayuno buffet, habitaciones confortables y todos los servicios de un hotel 4 estrellas superior. Dolmen, tu lugar en Buenos Aires. It's night in the city and I'm on my way back home. Humming on my favorite ditty, swinging like Natalie Cole. Les comunico oficialmente que estamos frente a la vuelta a todo, ¿ok? La vuelta a clases, la vuelta a entrenar, los que entrenamos todos los días, calzado, indumentaria y todo lo que necesita esa gente, ya sabe dónde conseguirlo, si no es acá, digitalsport.com.ar. Deubel, trabajando juntos para que la dulzura esté siempre presente. Bueno, Kevin Dolce, primero agradecerte la presencia. Gracias. Segundo, felicitarte porque el tema del libro fue un golazo. Fue furor. Fue un furor. Sí. Tanto que te lo pedí, todavía no me lo diste. Todavía no llegó. El libro que escribió el señor, que se llama Rosario, Historia por conocer, ¿no? Rosario por conocer, 100 historias de una ciudad. Bueno, ahí casi. Rosario por conocer, 100 historias de la ciudad. Ahí está, perfecto. Una cosa de loco. Además llama la atención, primero tu edad. Sos muy joven. ¿Cuántos años tenés, Kevin? 26. 26 y has estudiado Rosario como si tuvieras 90. Gracias. Por suerte me quedan décadas para seguir estudiando. Sí, ¿no? por supuesto, recién empezás. Pero ¿cómo surge esta idea de Kevin Dolce de meterse en la vida íntima de la ciudad? Empezó como un hobby que se terminó volviendo una pasión y después mi trabajo. Yo entré a la historia de Rosario viendo fotos antiguas en lo que era Twitter en aquel momento, año 2019. Después empecé a sacar comparativas de esas fotos con el celu. Cuando iba por la calle me acordaba de algún lugar que había visto en una foto antigua. Y después me empecé a preguntar por lo que veía en esas fotos. Y ahí empecé a investigar, a ir a la hemeroteca, a buscar los primeros archivos de diario, los primeros libros, a indagar sobre ese pasado rosarino, haciéndome preguntas, tratando de buscar respuestas. Y se me hizo un hobby de prácticamente todos los días. Empecé a descubrir esta pasión por investigar y divulgar la historia de la ciudad de Rosario y ya había recopilado una tal cantidad de información y de archivos que me planteé que quería hacer algo con eso, no me lo quería guardar para mí solo. Claro. Y ahí me surge la idea de crear a principios de 2020 Rosario por conocer, donde comenzar a volcar y a difundir todo ese material en torno a la historia de Rosario. Pero debe haber algún antecedente familiar que te inclinó a este hobby que se transformó en trabajo, la verdad. Cero. ¿Cero? Cero, absolutamente cero. Es más, ni siquiera vengo del palo de la historia. En la secundaria tuve historia previa. Al contrario, no vengo de ese palo, ni de la historia, ni del periodismo. Pero naciste en Rosario. Nacido y criado en Rosario. ¿En qué lugar naciste? Zona Sur, 1999. 1999. Barrio Mateo. Ah, mirá, terminando ya el siglo, empezó el Kevin Dolce. ¿No te pusieron Kevin, me dijiste, por mi pobre angelito? No. Mi mamá lo vio en un grafiti una vez y le gustó. Lo que pasa es que el grafiti empezó a aparecer después de la película, esto estoy seguro, ¿no? Pero de todas maneras, mirá, fíjate vos, sin ningún antecedente, picó el bichito de estudiar Rosario. Exactamente. Bueno, ¿y qué podemos decir de esta Rosario? ¿Estamos cumpliendo 300 años? Técnicamente no. Es polémico sí. la temática,
Es un festejo simbólico, Claro. que en cuanto a lo que sea festejo y que sea para bien en la ciudad, bienvenido Aplaudimos, sea. claro, exactamente. Ahora bien, entrando ya en un debate un poco más teórico, Rosario sabemos que es una ciudad que no tiene ni fundador ni fecha de fundación y que hay varios registros anterior a 1725, que es el año en cuestión por el cual se viene hablando de un tricentenario. Sí. En ese sentido tenemos, por ejemplo, el documento más antiguo que se conoce de nuestras tierras, de 1689. El primer documento oficial de lo que hoy es Rosario es de ese año, cuando el Cabildo de Santa Fe le entrega las tierras que gran parte de eso hoy es Rosario a Luis Romero de Pineda. En aquel momento todo esto, un gran descampado considerado como pago de los arroyos, Claro. por la gran cantidad de arroyos que había en toda esta zona, y que ya a partir de 1690, principio de 1700, hay registro de pobladores, por más poquito que fuese, pero que algún movimiento incipiente acá ya venía existiendo. Ajá. Y después, bueno, fue avanzando. 1725, ¿por qué 1725? 1725 se toma por dos cuestiones. A ver. Por un lado, en 1725, de esto sí está comprobado y hay registro, a principios de ese año, desde Santa Fe designan la primera autoridad que tuvieron estas tierras, al primer alcalde de la Santa Hermandad, que fue Francisco Frías. Esto sí está todo documentado. Ahora bien, una pauta es el hecho de que quisieron poner una autoridad, quisieron poner a alguien que ordenara un poco todo este lugar. Es decir, que ya venía existiendo algún movimiento anterior a 1725, porque nada surge de un día para el otro, y de allí que quisieron poner a alguien que pusiera cierto orden, ¿no? Eso efectivamente pasa a principios de 1725. Ahora bien, varias décadas después, aparece quien es considerado el primer historiador de Rosario, Pedro Tuella, un español que vino en la década de 1770 a instalarse en estas tierras. En aquel momento todo muy en torno a la Plaza 25 de Mayo, la Capilla del Rosario, una pequeña capilla que estaba donde está la catedral. Le gustó tanto este lugar que decidió quedarse a vivir. Y tiempo después empezó a preguntar por los orígenes de ese pago de los arroyos, de esa capilla del Rosario. Pero no había ninguna documentación. No existía ningún documento al respecto. Entonces empezó a recolectar información oral, el famoso de boca en boca. Exacto. A preguntarle a los vecinos, los más longevos, que se acordaban, a los descendientes de aquellos primeros pobladores. Es decir, que se fue construyendo una historia, ¿no? Fue Paralela. construyendo un relato. Ah, exactamente. Y eso lo publica en 1801 en la revista El Telégrafo Mercantil, que era una revista de Buenos Aires, la historia del pago de los arroyos de la provincia de Santa Fe. Y ahí cuenta, en base a historia oral, que en 1725 habría llegado una persona proveniente de Santa Fe, Francisco de Godoy, junto a su familia y un grupo de calchaquíes. Y acá, a partir de su llegada, se habría impulsado un poco más el crecimiento de estas tierras. Ahora bien, Pedro Tuella nunca nombra a Godoy como un fundador, ni a 1725 como el año de fundación. De hecho, este material está disponible en internet para su lectura. Lo que dice ahí Pedro Tuella es que a partir de su llegada se habría generado un poco más de movimiento del poco que había con anterioridad a ese año. ¿Cómo surge la idea del tricentenario? Sí. 100 años atrás hubo un bicentenario. Exacto. En 1924, un concejal por entonces, Calixto Lazaga, se avivó, la vio como se dice hoy en día, de que al año siguiente se cumplían 200 años de esta historia contada por Tuella. Y en un contexto de Rosario que venía desde hacía décadas en un gran crecimiento por el puerto, el ferrocarril, la fábrica, las industrias, poner a Rosario de vidriera en el mundo, donde casi la mitad de la población de Rosario eran extranjeros, hablando de un bicentenario, hablando del lugar de los 200 años, servía políticamente, ¿no? Hasta en términos de marketing. Aparte, si se el presidente en ese momento era Marcelo T. de Alvear, ¿no? Exactamente. Exactamente, que era muy proclive a ese tipo de festejos. Y, bueno, de hecho, estuvo presente en los festejos para aquel año. Y ahí ¿Vino se con decide... Regina Pacini? ¿Cómo? ¿Vino con Regina Pacini, la soprano? Desconozco, ¿Eso no lo tenés? ¿Lo desconozco. tenés desconocido? No, porque él se casó con ella. Y aparte fue una fuente inspiradora de mucha de la cultura y de la estructura que después se volcó en las ciudades argentinas, ¿no? De los registros que vi estuvo Sí, solo. Solo. Salvo que no haya quedado por escrito. No, está bien. Yo Porque- no lo voy a poder documentar, menos con vos que sos un apasionado de la documentación. Yo te estoy diciendo que él fue un visionario en ese aspecto y evidentemente también colaboró para que en ese momento Rosario festejara lo que fueron los 200 años. Totalmente. De hecho, fue recibido cuando viene en octubre de 1925 en el Palacio Vasallo, que en aquel momento era la vivienda de Bartolomé Vasallo, un célebre médico que tuvo Rosario, y se hospedó allí en esa vivienda. De hecho, hay alguna foto, algunos discursos que he logrado localizar de su presencia allí. Después Consejo Municipal. Y me imagino que estudiaste también lo que fue la filantropía de Vasallo, ¿no? Como para dejar ese palacio, ese Tremendo. documento para la ciudad, que hoy es la sede del Consejo Municipal, obviamente. Pero es una obra arquitectónica de a todas luces Impresionante. brillante. Aparte en el lugar que está establecida, ¿no? Ni hablemos.
Que de hecho, Bartolomé, una persona de un gran poder adquisitivo en su época, cuando él manda a construir este palacio, que era considerado el Petit Hotel. Sí. Que el Petit Hotel se le decía a esas viviendas secundarias o terciarias de la burguesía, ¿no? Imagínense, lo que es hoy el Consejo era la casa secundaria de Vassallo. Es una cosa impresionante. Sí. Lo manda a construir ahí porque él quería tener una vista privilegiada al río. Cuando lo empieza a construir, que es principio del siglo XX, no estaba el monumento, los árboles no tenían la altura que tiene hoy en día, o sea, desde ahí tenía una vista panorámica enorme, y de allí esta vivienda privilegiada que ha tenido. Que cuando fallece y lo deja en donación para la ciudad, no era para el Consejo. No. Quería que allí se hiciese un museo de arte, con su colección de arte también. Sin embargo, el Consejo ahí, que no tenía un lugar propio donde sesionar, funcionaba en el mismo Palacio de los Leones de la municipalidad, le pareció mejor idea cambiar el deseo póstumo o sea que de Bartolomé. Cuando fui concejal estuvimos hablando con los chicos que visitaban y teníamos la historia de Vassallo, que es también apasionante, ¿no? Porque a mí lo que no me... Yo siempre pensaba y le decía a los chicos, fíjense lo que hizo Belgrano, que se vino para acá en el año 1812 a enarbolar la bandera en Rosario, desde Buenos Aires, con el calor que hacía en febrero. Vos lo habrás estudiado ese tema, ¿no? Fue una epopeya. Totalmente. Para ese momento, estamos hablando de 200 años atrás, ¿no? Tremendo. Fue tremendo. ¿Eso está volcado en las historias de Rosario? ¿Algo? Obvio. El paso de Belgrano por Rosario es uno de los capítulos del libro, más lejos. Retomando lo que te estaba diciendo, bueno, como se hicieron estos festejos del Bicentenario, también en un contexto donde nadie se animaba a hablar ni de fundación ni de fundador, pero servía para vender a Rosario al mundo. Es lo que hoy se toma también, bueno, si hubo un 2, ¿por qué no un 3? Y de allí que estamos en este contexto. Está también en el medio la entronización de la Virgen del Rosario como documento o como jalón. Está también la esquina de Crespo y Urquiza, que coincide, vos lo explicarás mejor que yo, con lo que fue el entramado de Rosario en ese aspecto, en donde tuvo mucha participación Urquiza, ¿no? Totalmente. Después de la batalla de Caseros, donde Urquiza vence a Juan Manuel de Rosas, durante todo lo que fue el gobierno de Rosas, Rosario estuvo proscripto, el puerto no podía funcionar, prácticamente no se avanzó en aquella época, que era todavía la Villa del Rosario. Todo lo que venía por el río iba directo a Buenos Aires, garantizándole el 100% de las ganancias. Cuando Urquiza lo vence a Rosas, se proclama como presidente de la Confederación Argentina. Por el apoyo que recibió de los milicianos de la Villa del Rosario, le ordena a Domingo Crespo, entonces gobernador de Santa Fe, que a esa Villa de Rosario la elevara al rango de ciudad. Además, abrió la libre navegación de los ríos, permitiendo que el puerto de Rosario se abra al mundo, al comercio exterior, y de ahí que de 1852 Rosario empieza un crecimiento impresionante. Yo creo que es lectura imprescindible el libro de Kevin, porque los que somos rosarinos debemos adecuarnos a todo este... Es apasionante la historia, porque a veces uno tipifica ciertos personajes de la historia y no sabe con lo que se encontraron en el contexto en que se movilizaron. Y vos fuiste, el estudioso que has volcado en este libro. Más que nunca te tengo que decir que vas a hacer cuando sea grande, Kevin, yo muy chico. Y espero poder seguir haciendo esto. Te apasiona, ¿no? Te apasiona. Realmente sí. Evidentemente se nota que le apasiona. Vamos a la pregunta del cuestionario final. Una sola palabra. Bernard Pivot, creador, tesador y arreglador y compaginador. Primera pregunta, ¿cuál es la palabra que más te gusta? Rosario. Para sorpresa de nadie. La que no quisiera escuchar nunca. Buenos Aires. Mirá vos, antiporteño el amigo. Yo también quiero Buenos Aires igual, pero no importa. ¿Tu insulto preferido? No suelo insultar tanto, pero... Han venido hoy, sí. Pelotudo, por ahí. Como decía el negro Fontana Rosa. Bien dicho. Cuando tenés que calificar, bien con la P bien calificar marcada. a uno. Te dejo en una isla desierta como Tom Hanks en Náufrago y no tenés más que una barca que viene ahí a acompañarte en tus días. ¿A quién elegís? Y a mi mamá, que le gusta ir a la isla. A mí no me gusta ir a la isla. ¿Cómo se llama mamá? Viviana. A mí tampoco me gusta ir a la isla. Somos dos. Pero no importa. Yo prefiero quedarme en casa con el aire tranquilo. Acompaño a Viviana que vaya, yo me quedo esperándola. Te doy, como Avengers, un poder ilimitado de invisibilidad. Te hago invisible 24 horas. ¿Dónde quisieras estar? Y me voy a las partes que no son de acceso público de la Biblioteca Argentina y de los museos. Bien. Esos archivos que no están todavía, lamentablemente... Están cerrados al público. Cerrados al público. ¿Ves? Ahí está. Y te podés entrar y no te ve nadie y copiás y seguís alimentando el muy bien respondido. Por fin, es invisible, tan difícil, hermano. Esto no te lo voy a preguntar porque te falta mucho. Pero si Dios existe, ¿qué te gustaría que te dijera cuando te reciba? Para el que faltan años y años Esperemos. Sí, seguro. Y supongo que una cálida bienvenida, veremos. Y aparte felicitarte porque has emprendido un trabajo
que realmente es apasionante, documentar la historia. Repetime el nombre del libro, por favor. Rosario por conocer, 100 historias de una ciudad, 1689-2025. Sí. Están todas las historias de distintas aristas ordenadas por orden cronológico. Para conseguirlo, Sí. @Rosario por conocer en Instagram. Allí lo pueden pedir. Te lo debo, te lo voy a traer porque ahora me quedé sin, se agotó. Pero bueno, bárbaro que se haya agotado. En buena hora. Es más, la gente lo tiene que tener como lectura obligatoria. Y te vamos a regalar algo para que no se agote tu posibilidad de comer esta ricura del amigo de Ubel de Piatti. Y también está el amigo Rodrigo Bacerque de Rosne, que te acerca Excelente. un buen vino para que celebremos Rosario, Kevin, que de eso se trata. Me encanta. Te agradezco mucho la presencia. Bueno, decime.